A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Rosa y la verdad es que yo nunca creía en fantasmas. Tengo 52 años y trabajé como cuidadora nocturna en una escuela durante más de 18 años. Conocía cada salón, cada grieta en las paredes, cada foco que parpadeaba cuando la corriente baja. He visto intentos de robo, grafitis en los baños, gatos peleándose en la azotea, pero lo que empezó a pasar hace 3 años fue algo muy diferente. Fue algo que no tenía explicación. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche, cuando el último maestro se iba y los padres dejaban de esperar en la reja. El silencio caía pesado sobre la escuela. Yo hacía mi recorrido con mi linterna, revisaba que los salones estuvieran cerrados, que los baños no tuvieran fugas, que las ventanas estuvieran aseguradas y cerradas. Todo era rutina, hasta un jueves. Eran cerca de las 10:40 de la noche cuando escuché las primeras risas. No eran risas lejanas ni confusas, eran claras, risas infantiles, como si un grupo de niños estuviera jugando a las escondidas en el patio central. Pero me quedé quieta, dentro de la caseta. Pensé que tal vez algún niño se había quedado encerrado, aunque eso era imposible porque yo misma revisaba cada salón antes de que anocheciera. Tomé mi linterna. El eco de las risas parecía venir de los juegos. Cuando salí al patio, el aire se sentía más frío que de costumbre. La escuela de noche tiene un olor distinto, como a polvo húmedo y a pintura bastante vieja. Ahí fue que vi algo extraño. El sube y baja se movía, arriba, abajo. No había viento, no había nadie. Di unos pasos más y de pronto las risas se cortaron como si alguien hubiera apagado el interruptor invisible. El silencio fue tan abrupto que me zumbaban los oídos. Esa noche no pude dormir, pero lo peor fue que no fue la última vez. Durante las siguientes semanas empezó a repetirse, siempre entre las 10 y las 11 de la noche. Primero las risas, luego pasos pequeños corriendo por los pasillos, a veces el sonido de una pelota botando contra el piso, alejándose por el corredor. Una madrugada reuní el valor y seguí el sonido. Venía del edificio viejo. Ahí estaban los salones más antiguos, incluyendo el tercero B. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Era una voz infantil muy cerca de la puerta. Maestra, ¿ya es recreo? Sentí que el estómago se me vaciaba. Nadie me llamaba maestra, yo solo era una cuidadora. Esa misma semana, pregunté al director si alguna vez había pasado algo ahí cerca. Dudó unos segundos antes de contarme. En los años 80, un niño de tercero falleció ahí dentro por una crisis asmática durante clases. Dicen que fue muy rápido, que los demás niños pensaban que estaba jugando hasta que cayó al piso. El salón había sido clausurado varios años, luego lo reabrieron. Nunca volvieron a mencionar el tema. Esa noche, frente a la puerta de tercero B, sentí que algo me observaba desde adentro. La manija estaba helada, pero abrí. Las bancas estaban perfectamente alineadas, excepto una silla caída en medio del salón. En el pizarrón, escrito con gis blanco, había algo que no estaba allí en el último recorrido. No nos dejen solos. La letra era pequeña, torcida, como si lo hubiera escrito un niño. Revisé mis manos. Yo no había entrado antes. Nadie tenía llaves de ahí más que el director y yo. La verdad es que yo renuncié 2 meses después. No aguanté más los ruidos, las sombras cruzando por las ventanas del patio, las puertas que amanecían entreabiertas. Pero lo peor ocurrió el último día que recogía mis cosas. Me presenté cerca de las 8 de la noche, antes de que oscureciera del todo. El director me acompañó un rato, pero luego se fue.
Me quedé sola guardando mis papeles en una caja y entonces las risas volvieron, pero esta vez no venían del patio, venían detrás de mí. Sentí el aliento frío en mi nuca, pero no quise voltear porque sabía que si volteaba iba a ver algo que no iba a poder olvidar. Entonces lo sentí, una mano pequeña, fría, aferrándose a la mía. Salí corriendo sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de la escuela y escucho el timbre del recreo por la mañana, juro que entre los niños hay risas que suenan distintas. Hola Rey, me llamo Carlos. Trabajo como chofer de plataforma desde hace más de 5 años. Prefiero manejar de madrugada, menos tráfico, menos estrés y se supone, menos problemas. Esa noche era martes, pasaban de las 2:15 de la mañana cuando me entró una solicitud de viaje. El punto de recogida aparecía cerca del kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. He escuchado las historias, todos los que manejamos por ahí lo hemos oído. Accidentes inexplicables, sombras que cruzan la carretera, gente que desaparece entre la neblina. Pero uno aprende a reírse de eso, así que acepté el viaje. Mientras avanzaba, la neblina comenzó a cerrarse. No era una bruma ligera, era bastante espesa y pesada, como humo blanco cubriendo el asfalto. Las luces del coche apenas lograban abrirse paso unos metros. La app marcaba que estaba a punto de llegar, así que reducí la velocidad, pero no había nadie, solo árboles oscuros a los lados y el sonido constante de los autos pasando a lo lejos. Esperé un minuto, dos, nadie se acercaba, así que cancelé el viaje. Suspiré y estaba a punto de dar la vuelta cuando el celular volvió a sonar. La misma solicitud, el mismo punto exacto. Sentí algo raro en el estómago, pero pensé que tal vez el pasaje no había alcanzado a salir, así que acepté de nuevo. Fue entonces cuando levanté la vista del teléfono y vi algo muy raro. De pie, a un lado del camino, inmóvil, vestida de blanco. El vestido parecía antiguo, largo, pegado al cuerpo como si estuviera bastante húmedo. El cabello negro le caía hasta la cintura. No tenía bolso, no tenía celular en la mano. No hacía señas, solo estaba ahí. Tragué saliva y bajé el seguro. La mujer se acercó lentamente y abrió la puerta trasera. No dijo buenas noches, ni siquiera me dirigió la palabra. Solo entró y cerró. El sonido del seguro retumbó más fuerte de lo normal. ¿A dónde va? Pregunté intentando sonar tranquilo, pero no contestó. Pensé que tal vez no me había escuchado. ¿Me indica dónde es el destino, por favor? Nada respondió. El espejo retrovisor me devolvía su imagen, sentada, derecha, con la mirada fija hacia el frente, pero sus ojos parecían demasiado oscuros, como si no reflejaran la luz del tablero. Decidí avanzar despacio mientras revisaba la app. El destino seguía sin aparecer, solo marcaba en ruta. Entonces el ambiente cambió bastante. El aire dentro del auto se volvió helado, no fresco, sino bastante frío. Mi respiración empezó a hacerse visible como si estuviera dentro de un congelador. Sentí los dedos entumecerse sobre el volante. La radio comenzó a emitir estática. Miré por el retrovisor para preguntarle si estaba bien, pero esta mujer ya había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío. Sentí un golpe en el pecho como si el corazón me hubiera dado un brinco. Frené en seco, con las llantas rechinando sobre el asfalto bastante húmedo. Así me giré de inmediato. La puerta seguía cerrada, el seguro estaba abajo. No había forma de que alguien hubiera salido sin que yo lo notara, pero el asiento estaba bastante mojado, como si alguien hubiera estado ahí bajo la lluvia durante horas. El agua incluso escurría ligeramente hacia la alfombra. Miré mis manos, estaban temblando, así que tomé mi celular. La app marcaba el viaje como completado, duración 3 minutos, distancia 0.2 kilómetros. No había nombre, no había foto, solo un usuario sin identificación. Arranqué el coche sin dejar de mirar los espejos. Sentía que algo iba sentado atrás de mí, que si volteaba lo vería sonriendo.
Esa misma madrugada limpié el asiento en una gasolinera. El agua tenía un olor bastante extraño, como a tierra mojada. Desde entonces evito esa carretera cuando cae la noche. Me llamo Miguel y soy de Guadalajara. Siempre he sufrido de parálisis del sueño. Desde adolescente me pasaba. Despertaba, pero no podía moverme. Sentí un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre mí. Aprendí a reconocerlo, a decirme mentalmente, tranquilo, no pasa nada. Pero lo que empezó hace unos meses no es lo mismo. Todo empezó con un sueño que se repetía exactamente igual. Estoy en un cuarto bastante oscuro. No es mi cuarto, pero sé que soy yo quien está acostado. Intento moverme y no puedo. El aire se siente bastante denso y pesado, como si estuviera respirando dentro de una caja cerrada. Escucho respiraciones, no una, sino varias alrededor de la cama. Luego, un sonido que me eriza la piel cada vez. Pasos sobre el techo, lentos, como si algo caminara boca abajo, y entonces los veo. Son sombras. No tienen forma definida, pero distingo rostros alargados y ojos hundidos, más negros que la oscuridad misma. No hablan, pero sé que me están observando. Siento manos sujetándome los brazos, frías, demasiado frías. Intento gritar y no sale ningún sonido. Y luego viene el dolor. Algo raspa mi pecho, desciende lentamente, dejando una sensación ardiente, como si la piel se abriera bajo tres uñas largas. Ahí es cuando despierto empapado de sudor, con el corazón golpeándome las costillas. La primera vez pensé que era solamente una sugestión hasta que encendí la luz. Tenía tres líneas marcadas desde la clavícula hasta el abdomen. No eran rasguños superficiales, se sentían inflamadas, profundas, sensibles al tacto. Me convencí de que me había lastimado dormido, pero yo duermo con las uñas cortas y vivo solo. Las noches siguientes el sueño se repitió, exactamente a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Siempre las respiraciones y los pasos en el techo. También veía esas sombras inclinándose sobre mí y siempre sentía el dolor. Las marcas comenzaron a aparecer también en la espalda, tres líneas paralelas, imposibles de hacerme yo mismo mientras duermo. Fui al médico, le mostré las heridas ya casi cicatrizadas. Él me dijo que podía ser estrés severo, que el cerebro en estados de ansiedad puede provocar movimientos bruscos, incluso autolesiones inconscientes. Salí de ahí intentando creerle, pero entonces pasó algo que me quitó cualquier explicación lógica. Una noche decidí grabarme. Coloqué el celular frente a la cama conectado al cargador. Apagué la luz como siempre, aunque esa vez me costó más trabajo cerrar los ojos. Al día siguiente revisé el video. Las primeras horas no pasó nada, solo me moví un poco y cambiaba de posición. Cerca de las 3:13 de la madrugada el video cambió. Mi cuerpo se quedó completamente rígido, yo podía verlo claramente. Mis brazos pegados al colchón, mi espalda arqueándose apenas como si algo visible me estuviera levantando unos centímetros. No fue mucho, pero fue antinatural. No fue un movimiento voluntario, fue como si una fuerza desde arriba tirara de mí. Y lo peor, en el video, aunque la habitación estaba bastante oscura, se alcanzaba a notar algo más oscuro que el resto, moviéndose cerca del techo, una sombra que no coincide con nada en mi cuarto. Esa mañana tenía nuevas marcas. Desde entonces duermo con la luz encendida, pero no importa. Las respiraciones siguen ahí. A veces incluso despierto y alcanzo a escuchar un susurro muy cerca de mi oído. Lo más aterrador no es el dolor, es la sensación de que cada noche están más cerca de mí, esperando que un día quizás yo ya no despierte. Me llamo Lucía y crecí escuchando historias sobre duendes. Mi abuela decía que en el monte no todo lo que camina es humano, que hay gente pequeña que vive entre los árboles y que cuida de la naturaleza, pero que también se divierte asustando a quienes no respetan su territorio. Yo solamente me reía y lo tomaba como un chiste, hasta que me mudé a una pequeña cabaña en el monte en San José del Pacífico.
El lugar era hermoso, neblina espesa por las mañanas, olor constante a pino húmedo, silencio profundo al caer la noche. Renté la cabaña para alejarme del ruido de la ciudad y trabajar tranquila desde casa. Las primeras semanas, todo fue normal hasta que empezaron a desaparecer algunas cosas. Primero fueron detalles pequeños, monedas que dejaba sobre la mesa, una cuchara que juraba haber puesto junto al refrigerador, mis llaves que aparecían en lugares distintos. Pensé que era distracción mía, pero una tarde dejé mi anillo sobre el buró antes de bañarme. Cuando regresé, este ya no estaba. Busqué por toda la cabaña, moví muebles, sacudí sábanas, pero nada. Esa misma noche, yo escuché algo afuera. Eran como risas. No eran carcajadas fuertes, eran risas pequeñas, agudas y rápidas, como las de un niño que intenta no ser descubierto. Venían de la ventana, así que me asomé de golpe esperando ver a algún niño del pueblo jugando cerca, pero no había nadie. Solo la neblina moviéndose entre los árboles. Yo intenté ignorarlo, pero las risas comenzaron a escucharse más seguido, siempre después de la medianoche. A veces se escuchaban también pasos ligeros sobre el techo o golpecitos en la puerta. Una madrugada desperté sin saber por qué. La cabaña estaba completamente en silencio, pero sentía que alguien me observaba, así que giré lentamente hacia la puerta de mi habitación y ahí fue cuando vi algo bastante raro. Una figura pequeña de no más de 1 metro de altura. Tenía la silueta de un niño, pero algo no encajaba. Su postura era bastante extraña, ligeramente encorvada. El rostro parecía arrugado como el de un anciano diminuto, y sus ojos brillaban, no con luz propia, sino como las de un animal que refleja la luz en la oscuridad. Se quedó allí inmóvil, yo tampoco podía moverme por el miedo. No sentí maldad exactamente, pero sí una presencia invasiva, como si estuviera examinándome. Así que parpadeé, y este ser desapareció. Yo salté de la cama y encendí todas las luces. Revisé cada rincón de la cabaña. La puerta estaba cerrada con seguro, las ventanas también. Al día siguiente, todavía temblando, salí a revisar el exterior. La tierra estaba húmeda por la llovizna nocturna y frente a mi puerta había huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser las de un adulto, pero tampoco eran las de un niño común. Tenían los dedos más largos y marcados, como si los pies fueran delgados y alargados. Le conté todo esto a mi abuela por teléfono. Ella solamente se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que me heló la sangre. No los asustes, ellos estaban ahí antes que tú. Me explicó que según las creencias del monte, los duendes pueden ser traviesos cuando alguien invade su espacio sin pedir permiso, que les gustaba esconder objetos brillantes y que a veces solo quieren llamar la atención. Me dijo que dejara una ofrenda, un poco de pan y leche. Esa noche, con más miedo que fe, dejé un pequeño plato con pan dulce y un vaso con leche en la mesa de la cocina. Antes de dormir susurré, no quiero problemas, solo quiero vivir tranquila. A la mañana siguiente, el pan tenía pequeñas mordidas y el vaso estaba completamente vacío. Desde entonces dejaron de desaparecer mis cosas. Las risas ya no sonaban tan cerca, pero algunas noches, cuando la neblina cubría completamente el bosque y el viento mueve apenas las ramas, se siente algo diferente. A veces puedo escuchar esos pequeños pasos, aunque no he vuelto a verlos. Me llamo Daniel. Mi mamá falleció en 2016. Su muerte fue repentina. La casa se quedó en silencio de un día para otro. Durante meses, me costaba trabajo entrar a la cocina porque todavía esperaba verla ahí, preparando café en las mañanas. Viví el duelo como cualquiera, tristeza, negación, recuerdos constantes. Pensé que si alguna vez llegaba a verla, sería parte de mi mente intentando adaptarse a su ausencia, pero lo que empezó un año después no se sentía como imaginación. La primera vez fue algo rápido. Estaba en la sala viendo televisión cuando por el rabillo del ojo vi una silueta cruzar hacia la cocina. Era su figura, su estatura, incluso el movimiento pausado que tenía al caminar. El corazón me dio un salto. Me levanté de inmediato.
La cocina estaba vacía. Me convencí de que había sido mi mente, un pequeño recuerdo proyectado en el momento equivocado, pero luego comenzó a repetirse, siempre de noche y en silencio. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. No era un ruido específico, era una presencia, como cuando sabes que alguien te observa aunque tenga los ojos cerrados. Los abrí lentamente y allí estaba, de pie junto a mi cama. Era ella, su cabello recogido como solía usarlo para dormir, la misma bata clara que tenía antes de fallecer, la misma postura tranquila. Ella no decía nada, solo me miraba. Mamá, susurré. La figura no respondió. Intenté incorporarme, pero el miedo me dejó inmóvil. No era exactamente parálisis, podía moverme, pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Entonces noté lo que estaba mal. Eran sus ojos. No reflejaban la luz del pasillo y tampoco tenían brillo. Eran completamente negros, no negros como pupilas dilatadas, negros como si no hubiera nada detrás. Yo solamente tragué saliva. Mamá, volví a decir esta vez con la voz quebrada. La figura inclinó ligeramente la cabeza y sonrió, pero no era su sonrisa. Mi mamá tenía una sonrisa suave y muy cálida, con un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Lo que vi esa noche, una sonrisa demasiado amplia, y también se veía bastante tensa y muy forzada, como si alguien estuviera intentando imitar un gesto humano sin saber hacerlo bien. Yo sentí un frío recorrerme la espalda, parpadeé por un segundo y desapareció. Salté de la cama y encendí todas las luces de la casa. Revisé puertas, ventanas, pero todo estaba cerrado. Me repetí que era el duelo, que mi mente estaba creando una imagen para llenar el vacío. Pero entonces comenzaron los sueños. En ellos mi mamá me hablaba. Me decía que la acompañe, que no tenga miedo, que ya es mi momento. Siempre despierto antes de aceptar. Ahora, cada vez que abro los ojos, siento que algo está muy cerca de mi rostro, como si hubiera estado observándome mientras dormía. No he vuelto a verla de pie en mi habitación, pero sé que sigue intentando aparecer porque cada vez que sueño con ella, la sensación es completamente la misma. Sé que no es mi mamá la que está ahí, es algo más, algo que encontró en su recuerdo la forma perfecta para acercarme a mí. Espero te guste mi anécdota. Intentaré seguir escribiéndote para ver si pasa algo distinto. Me gustaría que mi anécdota estuviera en anónimo, ya que he recibido bastantes burlas de esto. Nunca había escuchado la palabra doppelganger hasta que me vi a mí mismo. Era un viernes por la noche. Yo salía del trabajo cansado, con la cabeza llena de pendientes. Caminaba rumbo a mi coche cuando decidí entrar a un Oxxo para comprar algo de tomar. Entonces vi algo inusual. Parado justo frente a la tienda, era yo. No era alguien parecido, no alguien con rasgos similares. Era exactamente yo. La misma chamarra gris que llevaba puesta ese día, ese mismo pantalón oscuro, incluso la misma mochila colgando del hombro derecho. Se encontraba a unos 3 metros de mí, inmóvil, mirándome fijamente. Sentí que el mundo bajaba el volumen de golpe. Los sonidos de la avenida parecían lejanos. Los coches, las conversaciones, todo quedó como amortiguado. Pensé que era el reflejo de un vidrio del Oxxo, pero el ángulo no coincidía. Además, él estaba ligeramente de lado y yo estaba de frente. Mi respiración comenzó a acelerarse bastante. Levanté la mano lentamente, casi por impulso, como cuando saludas a alguien que conoces. La figura frente a mí levantó la mano también. Por un segundo sentí bastante alivio. Es un reflejo, pensé, pero entonces pasó algo imposible. Él bajó la mano antes que yo, una fracción de segundo antes, como si supiera lo que iba yo a hacer, como si se adelantara. Sentí un vacío en el estómago, no podía dejar de mirarlo. Entonces él empezó a sonreír, pero su sonrisa no era natural, no era una expresión espontánea, era bastante lenta y calculada, como si estuviera disfrutando mi miedo. Antes de que pudiera reaccionar, giró el cuerpo y comenzó a cruzar la calle entre los autos. Oye, grité sin pensar. Lo seguí.
Crucé casi corriendo ignorando el claxon de un coche que casi me atropella. Lo vi avanzar entre la gente en la banqueta, pero cuando llegué al otro lado, esta figura desapareció. Me quedé ahí dando vueltas, buscando entre los rostros. Todos eran desconocidos. Regresé a casa temblando. Esa noche me costó mucho trabajo dormir y durante días intenté convencerme de que había sido estrés, cansancio o solo un juego de luces, pero entonces comenzaron a pasar cosas aún más raras. Primero me despidieron del trabajo, un recorte inesperado dijeron. Después, mi novia terminó conmigo sin previo aviso. Me dijo que me notaba distinto, distante, como si no fuera yo mismo. Semanas más tarde, mi abuela falleció repentinamente. Ella siempre fue muy supersticiosa. Cuando le conté lo que había pasado antes de que enfermara, me tomó de la mano con fuerza y me dijo algo. En ese momento me pareció muy exagerado. Ver tu otro yo no es una buena señal, hijo. Es un aviso. Intenté olvidar esas palabras, pero después de aquel día, a veces siento que no estoy completamente solo. En ocasiones, al pasar frente a un espejo, tengo la sensación de que mi reflejo tarda una fracción mínima en imitarme. Estuve buscando en internet y encontré que a este fenómeno se le llama doppelganger. Espero puedas leer mi anécdota. Me llamo Jorge y te quiero contar de una cueva que hay en Milpalta. He escuchado hablar que algunas personas dicen que no es un lugar para jugar, que no es un sitio para retar a lo desconocido y que ahí habita algo desde hace mucho tiempo. Yo nunca creí eso, y la verdad es que con mis amigos la visitábamos constantemente para echar unas cervezas. Siempre he sido bastante escéptico. Me gustan las caminatas en el bosque o en el monte, el aire frío, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Cuando escuché la historia pensé que era solo otra leyenda para asustar curiosos, así que volvimos a ir, pero ahora en un plan para buscar lo paranormal. Éramos 4 amigos. Subimos una tarde de sábado. El sol comenzaba a esconderse y el bosque se volvía más silencioso conforme avanzábamos. La entrada de la cueva era más pequeña de lo que imaginaba, una abertura irregular entre las rocas, parcialmente cubierta por ramas secas. El aire que salía de ahí era bastante frío, así que encendimos las linternas y entramos riendo, haciendo bromas para disimular el nerviosismo que todos teníamos. Al principio, solo era una cueva común, paredes húmedas, goteras constantes, el eco de nuestras propias pisadas amplificándose en la oscuridad. Caminamos unos metros más profundo, y fue entonces cuando escuchamos algo. Era un balido como el de una cabra, así que nos miramos entre nosotros. Seguro es un animal que se metió, dijo Marco intentando sonar tranquilo. El sonido volvió, pero esta vez fue distinto, más grave y más largo, y al final se transformó en algo que no puedo describir con exactitud. No era un balido, era como una risa profunda gutural que retumbó en las paredes de la cueva y vibró en el pecho. Las linternas comenzaron a temblar en nuestras manos, pero seguimos avanzando, más por orgullo que por valentía. Fue donde lo vimos. En una de las paredes, dibujados con carbón, había símbolos. No eran grafitis comunes, eran figuras circulares, líneas entrelazadas, algo que parecía un pentagrama deformado. Estaban muy frescos. El carbón aún manchaba si lo tocabas y el olor, un olor muy fuerte a azufre, empezó a llenar el aire, tanto que picaba la nariz y ardía la garganta. Uno de mis amigos fue el primero en decir que algo no estaba bien. Él solamente mencionó, ya vámonos. En ese momento gritó, un grito tan desesperado que todavía lo escucho en mis sueños. Me están jalando. Corrimos hacia él. Estaba unos pasos más atrás moviéndose como si alguien invisible lo estuviera tirando hacia la oscuridad más profunda de la cueva, pero no había nadie. Su cuerpo se inclinaba hacia atrás, resistiendo algo que nosotros no podíamos ver. Lo sujetamos entre los tres y tiramos de él hacia la salida. De pronto la risa volvió, pero era más fuerte. Las linternas comenzaron a parpadear. No sé cómo, pero logramos arrastrarlo hasta la salida. Corrimos sin mirar atrás, tropezando entre las raíces,
respirando con dificultad, pero justo antes de salir completamente de la cueva, cometí el error de voltear. Al fondo, donde la oscuridad era más espesa, se distinguía una silueta bastante alta. La forma no era clara, pero sobresalían dos protuberancias de la parte superior de la cabeza, como cuernos curvados. Esta figura no se movía, solo estaba ahí, observando. No puedo afirmar que fuera el diablo, pero tampoco era humano. Salimos del bosque sin hablar. Desde esa noche, mi amigo cambió bastante. Al principio, eran detalles pequeños. Se quedaba callado mirando un punto fijo. Decía que escuchaba susurros cuando intentaba dormir. Luego comenzaba a hablar solo. A veces responde preguntas que nadie le ha hecho. Una vez lo escuché murmurar: "No debimos irnos, nos está esperando". Cuando le preguntó qué quería decir, él solo sonríe, pero no es una sonrisa normal, es parecida a la que vi en la cueva profunda. No sé qué sucedía con mi amigo, pero después de un tiempo, lo llevaron al médico y a hacerse varias limpias. Él actualmente se encuentra mejor de salud, pero sigue recordando ese día como si lo hubiera vivido ayer y lo cuenta con mucho miedo. Espero te guste esta anécdota. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.